Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, de la tierra de los ceneos, los ceneceos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jabuseos. Bueno, aquí vemos que el versículo 1 comienza diciendo que después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham, ¿verdad? Después de estas cosas, pues bueno, recordando que en el capítulo anterior, ¿verdad? Recordamos que Abraham venía de una gran victoria, ¿verdad? Tuvo guerra,
Sodoma, Gomorra estuvieron en guerra y Abraham pues venía se enteró, ¿no?, de que habían atacado y Abraham ganó esa guerra. Y Abraham ganó esa guerra y vemos que también libera a su sobrino Lot, ¿no? Entonces él venía de estas cosas. Él venía de estas cosas. Pero vemos aquí a partir del capítulo 15, nosotros, bueno, sabemos que Abraham tenía de todo, ¿verdad? Abraham era un hombre rico, Abraham tenía de todo, no le faltaba de nada. Tenía hombres, ganado, tenía de todo. Pero vamos a ver, vemos aquí en este capítulo vemos que ahí Dios habla con Abraham, ¿no? Y le revela, en el primer capítulo le dice que Dios es su escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vemos que aquí Dios, vemos que es un escudo, ¿verdad? Vemos como es un escudo para Abraham. Siempre ha cuidado a Abraham, siempre lo ha protegido, ¿verdad? Siempre ha estado con él. Y Dios también es un escudo para todos nosotros, ¿verdad? Para sus hijos, para los que estamos con Dios, también es un escudo para nosotros. Pero vamos a ver que Abraham tenía de todo, ¿verdad? Pero Dios ya había aparecido varias veces a Abraham, ya se le había aparecido algunas veces y lo hemos visto que en el capítulo anterior, ¿verdad? Como acabamos de decir, venía de una gran batalla. Abraham sabemos que era un hombre de fe, ¿verdad? Abraham era un hombre de fe y, como he dicho, pues no le faltaba de nada. Y a través de Abraham vemos que es increíble, ¿no?, lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho con Abraham. Y bueno, y no solo con Abraham, sino con más hombres, ¿no?, como nos cuenta la Biblia. Y vemos que, bueno, Abraham tenía de todo, ¿verdad? Lo que tenía bueno de Abraham, que era un hombre de fe, ¿verdad? Abraham siempre creyó a Dios. Y eso aprendemos de Abraham, ¿verdad? Que Abraham aprendió a esperar confiadamente. Y bueno, y nosotros también tenemos que aprender a esperar confiadamente. Porque Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, como hemos visto que lo hizo en Abraham. Pero Abraham, como he dicho, tenía de todo. Pero no tenía algo que él anhelaba mucho, él deseaba, que era tener un hijo. Y dice el versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía de todo, como he dicho, ¿verdad? Abraham tenía muchas riquezas, pero es que Abraham ya no le estaba pidiendo nada a Dios de riquezas. Abraham quería decirle: Señor, yo no quiero más riquezas, yo no las necesito. El deseo de Abraham era el de tener un hijo, ¿verdad? Dios ya le había dicho antes que su descendencia, ¿verdad? Recordamos que que su descendencia era la de que sería incontable, ¿verdad? Como la arena de la playa. Pero Abraham no tenía un hijo todavía, ¿verdad? Todavía no lo tenía. Y dice: y luego vino a él palabra de Jehová, versículo 4, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Por lo visto, pues parece ser que él tenía un mayordomo, ¿verdad? Y parece ser que como que el hijo o algo, pues si Abraham no tenía heredero, si Abraham no tenía un hijo, parece ser que era el que tenía que heredar.
pues parece que antiguamente el mayordomo tenía un hijo y era como el servidor principal, ¿no? Era la mano derecha, el servidor principal de Abraham. Y parece ser que como que él tenía que heredar, iba a heredar todo porque Abraham no tenía hijos. Pero aquí vemos una cosa bonita, ¿no? Vemos algo especial que tenía, que Dios habla con Abraham y como vemos que vemos una conversación de que Dios habla con Abraham, Abraham habla con Dios y Dios escucha, ¿verdad? Vemos que podemos ver como una cosa especial, ¿verdad? Es algo muy bonito porque la libertad que tenía de hablar con Dios, ¿verdad? Como la tenemos nosotros, ¿verdad? Aquí vemos que Abraham habla con total libertad a Dios y nosotros también tenemos esa libertad y podemos hablar con Papá Dios y contarle las cosas como Abraham le estaba contando a Dios. Y vemos que Dios siempre está ahí porque Dios escucha a Abraham. Abraham le habla y Dios lo escucha. Y dice el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así, será tu descendencia. Bueno, lo llevó fuera, antes le dijo que su herencia su descendencia, sería como incontable, ¿no? Como la arena de la playa. Pero ahora en esa noche lo lleva fuera y tendría que ser una noche, pues no sé, sería una noche bonita, una noche estrellada, porque se tendrían que ver todas las estrellas, ¿no? Y le dijo que tendría que sería como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y vemos que, bueno, aquí vemos aquí vamos a ver dos clases como de descendencia, ¿verdad? Porque una es la física. Dios le está diciendo que su descendencia sería como esas estrellas, ¿no? Pues incontable. Pero vemos que Abraham tendría una descendencia física, ¿verdad? Que sería toda la nación de Israel y a través de Isaac, y la otra pues de una descendencia espiritual que somos todos nosotros, ¿no? Bueno, toda la iglesia en general. Y vemos que eso es por la fe. Entonces vemos que Dios, estamos leyendo en este capítulo que Dios le está prometiendo, ¿verdad? Dios le está prometiendo que vemos que le promete, aparte de ser un escudo, de ser un protector que lo cuida y lo protege, vemos que Dios le está revelando de que tendría la herencia de un hijo, pero no solamente de un hijo, sino de una herencia inmensa. Pero dice el versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí llegamos como a un versículo clave, ¿verdad? Llegamos a un versículo clave, porque Dios le promete algo, ¿verdad? Y él simplemente lo creyó. Él lo creyó. Así eran estos hombres, ¿verdad? Aquí vemos como en este versículo 6, un versículo clave, porque dice, y ya lo que Dios le había dicho de cómo sería su descendencia, y Abraham lo único que dice, como dice este versículo 6, y creyó a Jehová. Y así tenemos que creerlo nosotros también, creer como él creía, con esa fe, ¿verdad? Porque ¿quién murió en la cruz por todos nosotros? ¿No? Jesús fue el que murió por todos nosotros y resucitó, ¿verdad? Jesús murió y resucitó. Y la palabra de Dios dice que si tú lo aceptas y tienes fe, ¿verdad? Y crees en Jesús y lo aceptas, el Señor, Papá Dios, te declara que tú eres justo. Y esa es nuestra fe, creer en el Señor Jesús, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Si no tenemos fe
y creemos en el que fue a la cruz y murió y resucitó por todos nosotros, pues ni usted ni yo estamos haciendo nada, ¿verdad? Ni usted ni yo estamos haciendo nada. Y esa es nuestra fe, la fe que tenemos que poner en que el Señor Jesús murió y resucitó por todos nosotros. Dice el versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aquí vemos que Abraham hace todo lo que el Señor le dice, ¿verdad? Abraham es lo que está preparando un sacrificio. El Señor le dice que cogiera estos animales, y es una forma de que como el Señor le había dado su palabra, ¿verdad? Era como una forma en aquellos tiempos de formalizar algo, ¿no? Que el Señor le prometió, un pacto, ¿no? En aquellos tiempos, pues bueno, el Señor le dijo que tenía que coger estos animales y abrirlos por la mitad. Y así lo hizo Abraham. Era un pacto como un contrato que se hacía en aquellos tiempos, ¿verdad? Bueno, como hoy en día, pues sabemos que se formaliza a través de unas escrituras, ¿no? Ante un notario, etcétera, ¿no? Pero Abraham prepara todo esto, y Abraham estaba ahí porque Abraham creía, ¿no? Abraham hizo todo esto esperando que Dios tenía que hacer algo, pues porque Abraham lo creyó. Y vemos que a lo largo de la Biblia, de toda la palabra de Dios, Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Lo vemos en su palabra. Y no tenemos que dudar de él, ¿verdad? Nosotros sabemos que vemos que la Biblia está llena de promesas, y eso lo tenemos que creer, ¿verdad? Lo tenemos que creer. Y siempre cumple Dios su promesa. Dios siempre ha cumplido, porque si nos ponemos a pensar, vemos que la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios siempre ha sido fiel y siempre ha cumplido. Nunca ha dicho algo y no lo ha cumplido. Todo lo que dice siempre lo ha cumplido, porque si no, ¿dónde quedaría la reputación de Dios, verdad? Como yo digo, si Dios si encontramos en su palabra algo que Él no haya cumplido, pues imagínate cómo queda la palabra, cómo queda Dios, ¿verdad? Quedaría mal. Entonces vemos que dice que todo aquel el que cree en Jesús será salvo, ¿verdad? A nosotros Dios nos está diciendo que tenemos que aceptar a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el que crea en Él, de la palabra de Dios, ¿no? Que ese es su Hijo amado, pues tendrá la salvación, será salvo. Y si Él lo dice, porque Él lo dice y Él lo cumple, como ha cumplido todo a lo largo de la historia, pues el que acepta a su Hijo, pues será salvo. Y nosotros pues lo aceptamos, ¿verdad? Hemos creído en Jesucristo, hemos creído en su muerte, en su resurrección, y sabemos que a través de eso Dios cumplirá su palabra, ¿verdad? A través de eso cumplirá su palabra. Dice el capítulo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos que dice que aquí nos encontramos en la Biblia, ¿verdad? Que el pueblo hebreo, en la Biblia nos encontramos que el pueblo serían algunas veces expulsados, ¿no? Pero que volverían otra vez y regresarían a su tierra. Pero dice que pasarían
como 400 años, ¿no? Dios le dio al pueblo estos 400 años como para que el pueblo se volviera a Dios, ¿verdad? Pero vemos que eso no fue así. Y dice la palabra de Dios, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre medio entre los animales divididos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ese fuego humeante, esa antorcha de fuego, vemos que aquí vemos que es Dios el que pasa por medio de los animales, ¿verdad? Divididos. Pero pasa Dios. Abraham no pasa. Dice aquí la palabra de Dios que Dios es el que pasa. Dios lo hizo porque era un pacto que había hecho con Abraham, ¿verdad? Pero un pacto como unilateral, ¿verdad? Unilateral porque era Dios el que había prometido algo. Entonces era Dios el que había prometido algo y ese horno humeante que nos habla aquí, nos habla de juicio, y la antorcha de fuego simboliza que a Cristo, que es la luz del mundo, ¿verdad? Y dice el versículo 18 que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los casmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los abuseos, ¿verdad? Vemos aquí que Dios le promete esto a Abraham, ¿no? Hemos leído que el Señor hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Entonces diciendo que a tu descendencia he dado esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande del Éufrates, ¿verdad? Entonces vemos que como Dios a Abraham le había prometido la tierra prometida a Abraham. Vemos que Abraham, aquí vemos que fue el Señor el que prometió algo y Abraham no prometió nada, ¿no? Y vemos que Abraham no prometió nada, pero el Señor tampoco, vemos en el capítulo 15, el Señor tampoco le recrimina nada. O sea, el Señor no le recrimina nada, pero vemos algo que de Abraham, ¿no? Que Abraham solamente lo que hizo fue solo creyó en Dios, todo lo que él le había dicho aquí, solo creyó en Dios, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, como decía el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham lo único que tuvo que hacer fue creer en Dios. Abraham creyó en Dios, ahí está la clave, creer. Abraham tuvo fe y creyó. Y eso es lo mismo para todos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está la clave? En creer que el Señor, como dice el Señor, que el Señor Jesús murió y resucitó, y esa es la clave, de que el Señor, a ti y a mí y a todos los que lo aceptan, creer en que Él nos salvará, Él te salvará, y el Señor nos salvará por su gracia. ¿Por qué? Nos salva por su gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que el Señor nos salva por su gracia y creer en que Él lo ha hecho por todos nosotros. Eso es lo que tenemos que creer, como Abraham creyó, de que el Señor lo ha hecho por todos nosotros, por usted y por ustedes y por mí. Y bueno, vamos a orar y vamos a dar las gracias a Dios, porque vemos que ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Y así como cuidó y protegió a Abraham, y un Dios que de promesas y de pacto y que ha cumplido, le vamos a dar las gracias al Señor. Amado Dios, yo te doy gracias, Papá de los cielos, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor, Papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres bondadoso, eres un Dios de pacto que siempre cumple tus palabras, Señor. Eres un Dios increíble, Señor. Tú eres ese Dios como para Abraham, un escudo protector, Señor, para cada uno de nosotros. Vemos cómo tú estuviste con Abraham, cómo lo cuidaste, lo protegiste. Vemos cómo le diste de todo. Abraham era rico, Señor. Y te damos gracias porque nosotros, en tu presencia, estando contigo, también nos sentimos unas personas ricas, Señor. No necesitamos riquezas, Papá de los cielos, para ser feliz. Gracias porque la felicidad viene de ti, Señor.
Dile gracias, Señor Jesús, porque a la cruz fuiste y moriste por nosotros. Y nosotros lo creemos, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tu palabra lo dice. Que el que cree en mí, tendrá vida eterna, Señor, como dice tu palabra en Juan. Porque tú lo dices, tu palabra en Juan lo dice, Señor. Tu palabra dice que el que cree en mí tendrá vida eterna. Y así nosotros lo creemos, Señor. Esa es nuestra meta, Papá de los cielos. Eso es lo que queremos, dile, eso es lo que anhelamos. Simplemente creer en ti, Señor. Creer en todo lo que tú nos dices en tu palabra. Creer en todo, Señor. Dile, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Una vez más. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú cuidas de tu pueblo. Nosotros somos tus hijos, Señor. Y no nos falta de nada. Tú nunca nos has desamparado, Señor. Van pasando los días y los años, Señor, y vemos que tú nos has cuidado y nos has protegido, Señor. Y no importa, Papá, los tiempos que estemos viviendo, amado Dios, no importa los tiempos que estemos viviendo, tú sigues siendo un escudo protector alrededor de nosotros, Señor. No importa, aquí estamos esperando cada día a que tú vengas, Señor, a que tú vengas por todos nosotros, porque así lo creemos con un corazón agradecido, creyendo como Abraham también creyó, Papá de los cielos. Y así somos nosotros, poniendo nuestros ojos y nuestra mirada, nuestro corazón en ti, amado Rey. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí conectados, Papá. Que tú los cuides y los protejas, Señor. Que tú seas un escudo protector alrededor de sus vidas, hermoso Rey. Que en este día tú los cuides a donde tengan que ir, a sus trabajos, Señor. Que tú seas un escudo protector para ellos y para su familia, Papá. Gracias, Señor, porque así lo creemos, hermoso Rey. A ti te creemos, Papá. Sabemos que todo lo que tú nos cuentas en tu palabra es verdad, Señor. Y así lo creemos, como Abraham y como otros hombres de la Biblia, como Noé, como Daniel, como muchos hombres, como muchos hombres creyeron, Papá de los cielos, que tuvieron fe, porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, Señor. Y nosotros así lo creemos, Papá de los cielos. Y te esperaremos cada día, Señor, con un corazón agradecido. Te alabamos y te bendecimos, Papá de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Pues familia, pues nada, que tengan un buen día.